tuvo historias de tragedia, de gloria, de Hollywood, del espectáculo, una mezcla de todo. De hecho, decía Hollywood, y se están preparando 2 series para estrenar, historias distintas sobre miembros del clan Kennedy, como se lo conoce. Y hay una historia que yo no la conocía, la verdad, y que tiene que ver con una visita que hizo John Kennedy a Córdoba. Y una amistad que duró hasta el final de su vida. Está con nosotros para contarla Adrián Piñatelli, periodista e historiador. Ya estuvo acá en Infobae en vivo. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por invitarme. Ejerce una gran fascinación el clan Kennedy. Sí, ejerce todo el clan Kennedy. Sí. Desde el papá, que metió la gamba en más de una oportunidad, porque el papá era un demócrata que hizo mucho dinero cuando Roosevelt sacó la ley seca, empezó a importar licor y se hizo millonario, con otros negocios un poco también non santos. Sí. Pero se preocupó en meter a los hijos en política. Bien, tuvo astuto. Y él fue embajador ante Gran Bretaña antes de estallar la Segunda Guerra Mundial. Y le fue pésimo porque él asumió en enero del 38 y lo primero que dijo en Gran Bretaña a los norteamericanos que viven ahí, por favor váyanse porque vienen los nazis, van a ocupar las islas británicas, nos van a matar a todos. Todo un discurso derrotista y insistía con Roosevelt de ir a hablar con Hitler para arreglar las cosas. Esto cayó mal, estuvo hasta octubre del 40 como embajador. Pero en el medio eligieron a Pío XII papa. Sí. Esto fue en marzo del 39. Y ahí, en una de las recepciones, se conocen Miguel Ángel Cárcano, que era embajador argentino en Francia, cordobés él, que fue con los hijos, y se relaciona con Kennedy, que fue con el hijo, John Fitzgerald Kennedy, que tenía 21 años. El que iba a ser presidente. El que iba a ser presidente. Sí. Kennedy queda prendado de la hija de Cárcano, Estela Baby Cárcano, una chica de 23 años, que no le da bolilla. No le da bolilla para nada. Pero empieza una amistad entre los Kennedy y los Cárcano. Kennedy vuelve a Estados Unidos, termina su carrera en Harvard de Relaciones Internacionales, se recibe con honores y entre abril y mayo del 41 hace un viaje tipo iniciático por América Latina, va a Brasil y viene a la Argentina, invitado por los Cárcano. En el puerto lo recibe los Cárcano, van a comer un asado a la casa de Florencia. Perdóname, ¿esta es la cordobesa? Ella es la cordobesa. Estela. Mirá. Cuando llegan van a comer un asado a la casa de Florencia Molina Campos, ¿se acuerdan? El artista plástico que hizo los almanaques de alpargatas, qué sé yo. Y de ahí se van en auto a la estancia, los Cárcano en Ascochinga. Una estancia que era una estancia de las misiones jesuíticas, 4.000 hectáreas, una estancia espectacular, que todavía está. Y ahí Kennedy pasa unos 15 días. Ahí festeja su cumpleaños. El 29 de mayo de 1941 cumplió 24 años. Kennedy, que para todos era el gringo, vestía camperas de aviador, bombachas de campo, usaba guantes para montar a caballo porque era alérgico a los caballos. Le enseñaron a bailar el tango. No le gustó el mate. ¿Qué país? Sí, qué país. ¿Para año 40 y? 41. 41. 1941. Gobierno militar. Claro. Sí, gobierno militar, sí. No, gobierno militar no. No. Estaba Ortiz. Estaba Ortiz, si mal no recuerdo, sí. Sí, 41, sí, no me acuerdo, sí, Ortiz. Ortiz. Estaba Ortiz renuncia en 1942, estaba hasta el 41, estaba Ortiz. Casi que con Perón ayer, bueno, faltaban unos años. Católico practicante va a misa al Sagrado Corazón de Ascochinga.
deja una limosna de $10, que era una fortuna para Cárcano hace poner una placa. ¿Es esa? Ponen esa placa que está en la puerta de la capilla, el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Y con Estela no pasó nada? No pasó nada, siguió una amistad de toda la vida. Mirá. Porque Estela se casa en el 46 en Londres con un noble inglés, William Ward, que era veterano de la Segunda Guerra Mundial. Estela jugaba partido de Champions League, claro, está bien. Sí, claro, sí. Claro, y el otro ya tenía el título. No sabíamos que iba a pasar todavía. Es una promesa. Ella fue a la fija. Una promesa, claro. No sé si estuvo mal, Estela. Y como terminó sí, con el diario. Estuvo bien. Sí, ¿qué querés? Final. Vir. No, está bien. Son... Bueno, volvamos. No, se casa en el 46, se divorcia en el 61, sigue una relación epistolar, se encuentran, algunas veces se encuentran cuando hacen viajes. Kennedy se casa en septiembre del 53 con Jacqueline. Y la historia termina 2 meses antes de que derroquen a Ilia. En el 66, en abril, llega Jacqueline a Buenos Aires con sus 2 hijos, Caroline de 8 y John de 5, porque quería que los hijos conocieran el país donde su padre había sido auténticamente feliz. Mirá vos. Se van Wow. a la misma estancia en Ascochinga, 15 días. Hubo un revuelo terrible de periodistas, porque no era el 41, nadie lo conocía a Kennedy, claro. Pero en el 66 almuerza con Ilia y con la esposa en la residencia de Olivos, después se va en avión a Córdoba, van a Ascochinga, van todos los periodistas del país a la estancia, no dejan pasar a nadie. Los periodistas acampan en las tranqueras de la estancia. No sé qué medio quiso contratar un helicóptero porque estaban prohibidas las fotos. Se armó un escándalo terrible. Y así fue como estuvo 15 días. Jacqueline Kennedy, antes de irse, dice: desde que mataron a mi marido, este es el primer lugar donde verdaderamente descansé. Ay, Dios. Así que esa es la historia de la visita de John Fitzgerald Kennedy cuando hablaba con Miguel Ángel Cárcano, que fue un diplomático, un periodista, un historiador muy importante, y ya cuando estaba en Ascochinga, Kennedy le decía: yo quiero ser presidente. 24 años. Wow. Dice: si vos querés ser presidente, tenés que leer mucho, y tenés que leer mucha historia, especialmente. Y se volverían a encontrar, porque Miguel Ángel Cárcano fue ministro de Relaciones Exteriores de Frondizi. Y Kennedy habló mucho con Frondizi por el tema de Cuba. Claro, sí. Recordemos que en agosto del 61 el Che Guevara fue a visitarlo a Frondizi, a la residencia de Olivos. Y Cárcano volvió a verlo a Kennedy siendo presidente. Qué historia. Muy ¿Y esa buena. quinta Ascochinga hoy o esa estancia es propiedad privada? Digo... Está. Sí. Creo que se puede visitar. Sí. Es un lugar bárbaro porque aparte está cerca la estancia La Paz, que era de Julio Argentino Roca. Es un lugar muy, muy lindo. Impresionante. Creo que una de las series que se está por estrenar es sobre la historia del padre, o tiene que ver con el padre, con Claro, Joseph. porque es un libro que son 2 tomos. El primer tomo va de 1917 a 1956 y hay mucho del papá. Sí. Porque el padre parece que hizo negocios con personas non santas para favorecer a sus hijos en la carrera política. Porque John Kennedy no era el mayor era Joseph, que murió durante la Segunda Guerra Mundial. John Fitzgerald, después de Ascochinga, entra en la Marina y va a la Guerra del Pacífico. Es jefe de una torpedera que fue colisionada por un destructor japonés, casi se muere, y después empieza su carrera política. Está en la Sala de Representantes y después él fue 4 años senador. Y después de senador, en el 60 se presenta como
candidato a presidente. Sí, y después la otra serie tiene que ver con el más chico, el que murió en un accidente, creo que aéreo, ¿no? Hay una hermana que murió en un accidente aéreo. Sí, pero Junior. Y el hijo, John, ¿no es? No, una hermana de Kennedy en el 46 murió en un accidente aéreo en los Alpes. El que vos te referís es el hijo John, el que aparece en la foto de Kennedy en el Salón Oval, ese tal cual. John. Que de hecho en Washington está sepultado John Fitzgerald, ¿cómo se llama? La que era la mujer. Jackie Kennedy y el John. Sí, es una historia porque tiene una hermana... En Arlington se llama, ¿no? ¿Cementerio? Sí. En Arlington. Tiene una hermana que tenía deficiencia mental porque le hicieron una lobotomía siendo chica, quedó mal. Es una familia, la conocemos, una familia trágica. Sí. Un hermano asesinado en el 68 también. Sí, ya hay mucho material de cine, series y demás. Recuerdo que la última que vi tiene que ver con Bobby Kennedy, que es como una especie de documental. Lo contaste acá, sí. Sí, que me gustaría volver a verlo porque lo que tiene de valioso, más allá de la historia, cómo cuenta la historia, es que, claro, hay un hábito del gobierno norteamericano que es grabar muchas audiencias o muchas situaciones en las que, no sé, Kennedy levanta el tubo y habla con Fidel Castro y hay una conversación que es recontra confidencial y que eso sale a la luz mucho tiempo después, pero que todo ese material que se guardó durante años y años está puesto en este documental, y hay otros documentales que también tienen ese tipo de producción, y la de Bobby Kennedy tiene muchísimo material de campaña del gobierno de su hermano, de las internas que había, y está hecho con material histórico, material que era material oficial, material periodístico, y bueno, muestra también la historia de otro personaje de la familia Kennedy, que es Bobby, ¿no? Que también termina... Es muy importante porque Bobby, siendo funcionario de gobierno del hermano, fue el que motorizó... ¿Era fiscal? ¿Era fiscal? Era fiscal. Sí. Fue el que motorizó el tema de terminar con la segregación racial. Fue una figura clave en el gobierno por ese tema. Él lo matan en el año 68. 68, sí. Sí, no recuerdo. Lo matan también en un acto público. En un acto, sí, cuando termina... Él estaba en campaña. Claro. Estaba en el final de la campaña, ya era... Y lo matan cuando termina de hablar en un hotel. Sí. Le pegan un tiro en el pecho. Es impresionante si uno recorre la vida de la política de muchos dirigentes importantísimos dentro de Estados Unidos, cómo tenían estos ataques. Yo no me acordaba de Reagan, que había tenido un ataque. Tienen 4 presidentes muertos en el ejercicio del cargo. Sí. Abraham Lincoln en el 1865, el segundo... Garfield en el 81, Kingsley en el 1901 y Kennedy en el y bueno, después 63. Tienen el atentado contra Reagan y el atentado contra Trump. Sí. Que no lo mató por un centímetro. Pero Trump era presidente y era candidato todavía. Era candidato, pero había sido presidente y era candidato. Sí, en presidente sí es impactante. Muy impactante. Sí. Es un país violento. Suelen arreglar todo. Violencia política también. Sí, hay. Bueno, hay otros casos también que no eran presidentes, pero esto fue el año pasado, que asesinaron, era una legisladora y el marido. Sí, demócratas. Sí, demócratas. Sí. ¿No fue este año? Fue este año. Fue este año. Pasaron tantas cosas que no recuerdo. Y después creo que el más conocido es JFK, de la películas. La de Oliver Stone. La de Oliver Stone. Que Oliver Stone se arrepiente un poco de esa película. Porque yo no me acuerdo. Porque tiene una teoría muy conspirativa y entonces Oliver Stone dice que ahora en perspectiva no coincide tanto con lo que hizo en esa película. Es que no me acuerdo de la película. ¿Qué proponen? ¿Quién lo mató? No me acuerdo exactamente. La CIA. Hay una, sí. Lo que sí me acuerdo seguro que hay una conspiración muy grande de fondo. Sí, a los cubanos. Ahí también entra el papá de Kennedy, que habría hecho una alianza con grupos mafiosos para que su hijo fuera presidente y después no cumplió con lo que había prometido. Claro. Entonces matan al hijo. ¿Sabes cuál está buena? Es de película, que porque es otra perspectiva, que es de Pablo Larraín, el director chileno, se llama Jackie.
que es la película, es muy buena, Natalie Portman es la actriz, que es la cuenta el asesinato de Kennedy, ese día y los días posteriores, pero de la óptica de Jackie. Claro. La menos contada. Es muy buena, muy interesante, pues es muy interesante la perspectiva. El punto de vista es otro punto de vista, digamos, no tan contado, digamos. Claro. ¿No? Sí, sí, totalmente. Jackie se llama, así. Jackie. Bueno, ella después también tuvo una vida con Onassis, ¿no? Sí, con Onassis, claro. Bueno, interesante. ¿Conocían la historia de Kennedy en Argentina? No, yo no sabía. No sé qué venía Argentina. No recuerdo cuál fue. Alguna vez me contaron la visita de un Kennedy a La Rioja cuando Menem era gobernador, pero no sé cuál de todos, ya no me acuerdo cuál de todos. Debía ser Ted Kennedy. Seguramente, porque era el más... Ted Kennedy, que fue senador desde la década del 60 hasta el 2000. Claro. Sí, me parece. Bueno, y ahora tenemos al secretario de Salud que vino. Claro. El secretario de Salud de Trump, Kennedy. Edward Kennedy. ¿Está acá? Edward Kennedy. No, vino. Vino. Pero ya vino. Vino. Edward Kennedy lo vio, pero cuando era gobernador a Menem. Claro, pues lo decía, cuando era gobernador de La Rioja. Sí. Sí, es el único lugar que fue gobernador. Bien. Bueno, espectacular. Gracias, Adrián, por haber estado por la invitación. hoy acá. Gracias. Bien, nos estamos ya despidiendo. Faltan